Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a conversar con uno de los más grandes pianistas de nuestra época, Denis Matsuyev. Denis Matsuyev nació el 11 de junio de 1975 en Irkutsk, en el seno de una familia de músicos. Fueron precisamente sus padres los primeros tutores del futuro virtuoso. El despegue de la carrera creativa de Denis Matsuyev empezó después de su victoria triunfal en el 11º concurso internacional Tchaikovsky, que tuvo lugar en 1998 en Moscú. Hoy en día su cartelera de actuaciones ya está fijada con años de antelación y la realiza con irrevocable éxito en los mejores escenarios del mundo. En 2004, Denis Matsuyev firmó un contrato con la empresa BMG. El resultado de su colaboración lo constituyeron unos cuantos álbumes en solitario. En febrero de 2006, el pianista entró a formar parte del Consejo para la Cultura y el Arte del presidente de la Federación de Rusia y en abril de 2006 fue honrado con el rango de Artista Emérito de Rusia. En 2010 al pianista lo condecoraron con uno de los galardones musicales más prestigiosos del mundo, el Premio Shostakovich. De acuerdo con el decreto del presidente, en junio del mismo año, Denis Matsuyev ganó el Premio Estatal de la Federación de Rusia en la esfera de la literatura y el arte por el desarrollo y la propaganda del patrimonio musical ruso. Buenos días. Sabemos que usted tiene muy poco tiempo, así que muchísimas gracias por haber encontrado un momento para hablar con nosotros. Gracias, buenas tardes. El material musical en el que se basan los artistas es el mismo para todos. Pero cada gran personalidad de la música suena de forma particular. ¿Cuáles diría usted que son los factores que determinan la formación del estilo individual? Si aquí en mi lugar estuviera sentado un musicólogo o un crítico musical, seguramente en un momento dado habría dicho algunas palabras científicas que como norma suelen decir. Pero yo suelo expresarme a través de la música, en el escenario. Porque lo que pasa cuando uno sale al escenario son cosas místicas, mágicas y totalmente impredecibles. Desde luego, cuando diferentes personas tocan las mismas notas, en ese momento sí, surge un enigma. ¿Por qué uno lo hace genial y otro como un principiante y nadie quiere escucharle? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Puede ser que esta sea la magia del talento, la magia del carisma. Me parece que, en primer lugar, aquí todo depende de que si uno tiene o no química. Llamo química a la relación con la música, el contacto con el instrumento y, desde luego, el poder unirse con la imagen que quieres crear. Y, por supuesto, el contacto con el público, porque, sea como fuere, siempre salimos a tocar para el público. El público es lo principal para nosotros. Es el público el que siempre tiene razón. Estoy convencido de que el público es el espectador más honesto, desde luego tu propio punto de vista y también el de tus íntimos, cuya opinión aprecias, es muy importante. Pero aquí, vuelvo a repetir, existe una cierta química entre el compositor, el músico que sale al escenario y el público. Y esto es lo más importante. Desde luego, es imposible hablar de cómo sucede exactamente, porque son cosas totalmente impredecibles. Ya te puede llegar la inspiración o tener contacto con el compositor, con Dios, no sé con quién, o no. Es muy difícil explicar esta sensación con palabras. Pero, independientemente de aspectos impredecibles o del estado de ánimo, hay una constante en la forma de tocar de cada músico. Un estilo propio que está presente durante toda su carrera y lo hace único e irrepetible. ¿Es solamente una cuestión de personalidad o el estilo también está sujeto a la influencia de factores como la época, la formación? Sabe, yo no creo que por vivir en un siglo loco tengamos que tocar más rápidamente y con una voz más alta. Creo que son cosas totalmente independientes, porque hace 100 años había virtuosos geniales que tocaban con mucho temperamento y eran diablos. Liszt, Franz Liszt, por ejemplo, el compositor y el pianista genial, que era un diablo en el escenario, al igual que Niccolò Paganini con el violín. El estilo no depende de la época, desde luego. Creo que en nuestra época, desgraciadamente, es más difícil encontrar a compositores contemporáneos. Según mi opinión, el último ha sido Dmitri Shostakovich, y eso si hablamos de todo el mundo. Los músicos sí que hay, gracias a Dios, y hablar sobre la cuestión de quién toca con qué estilo y si está relacionado con una época,
No creo que sea así. Su repertorio está compuesto por una innumerable serie de obras maestras que otros grandes músicos o incluso los mismos compositores ya han interpretado antes que usted. A la hora de tocar, ¿qué influencia tienen las distintas interpretaciones que uno ha escuchado? ¿Condicionan de alguna forma o, por el contrario, amplían las posibilidades? Es una pregunta muy buena. A mí me gusta siempre. ¿Si deben los músicos jóvenes escuchar las interpretaciones famosas? Sí, yo creo que sí. Hace falta escuchar incluso varias interpretaciones seguidas, porque desde luego al principio vas a copiar, pero luego vas a insertar tu talento. Tu propia personalidad saldrá a primer plano. Es muy útil, aunque todo es muy individual, desde luego. Yo en mi época escuchaba un gran número de todo tipo de grabaciones. Richter, Gorovitz, Sofronitsky, Michelangelo y a muchísimos otros. Y desde luego les imitaba en sus interpretaciones, en su manera, en su sonido, en su frase y su accesibilidad. A un músico genial siempre lo reconoces. Cuando escuchas tocar a Richter, siempre sabes que es Richter. Cuando a Gorovitz, sabes que es Gorovitz, etc. Quisiera que cuando escuchen mis grabaciones puedan reconocer que el que toca es Matsuev. Es un factor determinante de un gran artista. Se suele decir que la música profesional requiere de muchísimo trabajo y de un esfuerzo constante en perfeccionarse. Usted, en cambio, en más de una oportunidad, ha dicho que le dedica muy poco tiempo a los ensayos. ¿Qué es lo que le permite continuar su desarrollo profesional? Yo no digo que no ensaye. Si tengo 160 conciertos por año, cada 2 días estoy en escena, y eso significa mantener la forma. Desde luego me aprendo cada nuevo repertorio, pero por otro lado, cuando estoy con el instrumento, no puedo estar con él 10 horas, como lo hacen muchos. No es un reto. Puedo estar 2 o 3 horas, pero más no. Soy incapaz. Es la verdad. Pero esto no quiere decir que no ensaye. Ensayo porque el repertorio de los pianistas no tiene límites. Es enorme, y yo soy muy tragón, como una esponja, cuando hay un nuevo repertorio. Creo que al tocar el instrumento durante más de 3 horas aparece un cierto mecanismo automático que no tiene nada que ver con la música, el contenido, la imagen. Por otro lado, es muy personal. Para unos 2 horas son suficientes, para otros ni siquiera 10. ¿Pero no es necesaria una habilidad automática? Pues depende, yo jamás lo he necesitado, jamás he tocado escalas musicales, odiaba hacerlo ya de niño. Yo no lo necesitaba. O sea, ¿está queriendo decir que usted concientiza cada instante en el transcurso de todo el concierto? ¿Que no toca automáticamente en ningún momento? No quisiera que aparecieran. Desde luego no puedo decir que en cada uno de los 160 conciertos por año no haya ningún momento cuando paso a actuar mecánicamente. Soy un ser vivo y puede suceder cualquier cosa, pero intento evitarlo. O sea, más bien es una excepción. Creo que sí. Usted da 160 recitales al año. ¿Cómo hace para que cada concierto no deje de ser un acontecimiento, para no perder la pasión con la que interpreta? Sabe, 1 minuto antes de salir al escenario, yo suelo abrir un poco el telón o la puerta que da al auditorio y miro la sala. No miro las caras de los espectadores, sino la sala llena en su totalidad, y escucho el murmullo de 1 minuto antes del concierto. Este murmullo es suficiente para que yo entienda que tengo que recuperar mis fuerzas ahora mismo y salir a la escena. Para mí es como un cierto dopaje, cuando veo la sala llena y todo el movimiento que tiene, o cuando la orquesta sale a la escena y empieza a afinar sus instrumentos. Para mí es una señal inmediata de que tengo que sintonizarme. Yo no me canso en los conciertos. Lo llamo escenoterapia. Los conciertos me dan energía, porque del público viene un impulso increíble. Cuando le das todo, te devuelve mucho más.
Usted goza de una característica poco frecuente. No le teme a la escena. ¿Cuáles son sus preocupaciones profesionales? No puedo decir que no pierda la calma, pero tengo otro tipo de emoción, una emoción creativa. No se trata de que las rodillas me tiemblen o de un pulso más acelerado. El pulso sí está acelerado, pero por otros motivos. Todo me hierve por dentro, en el buen sentido de la palabra. Quiero salir al escenario lo más rápido posible y sentarme delante del piano. Esta es la emoción. Estoy nervioso, pero en el buen sentido de la palabra. Para mí es siempre una fiesta. Para mí es un enorme impulso para salir rápidamente a la escena y empezar el concierto ya. Vamos a seguir hablando de este y otros temas, pero después de una pequeña pausa. Continuamos en el mágico mundo de la música con Denis Matsuev. Usted ha estado dando conciertos en todos los rincones del planeta. ¿Hasta qué punto ha logrado descifrar la fórmula para conquistar al público? No podré formular recetas exactas de cómo obtener el éxito y conquistar al público, porque en realidad no sé cómo lo he logrado. Hay estados que uno no puede controlar. Puedes dedicarte totalmente a la obra y volviendo a hablar de unos momentos de automatismo, puede ser que en este caso, cuando te metes en una obra tan profundamente que dejas de controlarte, los elementos de automatismo no son algo negativo. Es en estos estados cuando se establece un contacto real con la música y con el compositor. Es muy, muy importante y es en ese momento cuando aparece un verdadero contacto con el público. Y, sin embargo, usted debe sentir la diferencia. Cuando hubo más contacto con el público, por supuesto, menos contacto. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se da cuenta? Al final del concierto normalmente este contacto tiene lugar. Siempre. Al final normalmente siempre, no puedo decir que en el 100%, pero en la mayoría de los conciertos espero que esto pase. Siento eso, pero desde luego no en cada uno de los 160. Esto no tiene que ver con el vector general del éxito del concierto. Pueden ser unos 10 bises, toda la sala de pie, gritos bravo y críticas geniales en los periódicos después del concierto. Pero tú te das cuenta de que no tuviste un verdadero contacto, ni con el director de la orquesta, ni contigo mismo, ni con el público. Son cosas muy difíciles para ser formuladas con palabras. A veces sucede todo lo contrario. La acogida puede ser no tan afectuosa como quisieras tener, pero entiendes que hoy has tenido un verdadero levantamiento y en general es muy complicado entender cómo son los criterios, en qué confías, hasta qué punto ha sido genial. A veces estas cosas no coinciden en absoluto. Sales de un concierto y te parece que ha sido magnífico, pero se me acercan mis padres y me dicen, ¿qué te pasa hoy? No hemos entendido qué es lo que querías decir. Y a veces piensas, qué pesadilla, pero se te acerca la gente y te dice que ha sido genial. Y al día siguiente un periódico comenta que fue uno de tus mejores conciertos durante todo el año, mientras que yo tengo una sensación completamente distinta. Pero usted mismo, ¿en qué criterio se basa? Para mí el criterio es en primer lugar la opinión de las personas en quienes confío y desde luego mi percepción íntima. ¿Y si no coinciden? Cuando son diferentes, con el tiempo de todos modos lo llegas a entender, cómo ha sido en realidad. Pero creo que es más fácil tocar en el escenario que hablar de esto. Muchos músicos dicen que los públicos de distintos países se diferencian mucho, que es distinta la percepción de la gente, que el diálogo que se establece con los públicos de distintos países se diferencia. ¿Usted qué opina? Sí, desde luego el público es diferente, son diferentes los países, las tradiciones, simplemente las salas, las nacionalidades y la aproximación al público, pero de todos modos... ¿Pero la percepción cambia? En la percepción no influye en absoluto. Y vuelvo a repetir, todo esto no se expresa a través de unos decibelios. En Japón, por ejemplo, al final del concierto, el público aplaude a los artistas de pie en muy pocas ocasiones. En muy pocas veces muestran sus emociones fuertemente como lo hacen en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Rusia, por ejemplo. Lo tienen todo dentro, aplauden de una manera muy suave, pero son así sus tradiciones, así expresan su gratitud. En otro país es diferente.
como el público entendió lo que quería plantearle yo, es otra cuestión. Esto hay que preguntárselo al público. Sí, hay muchos que están preparados, pero hay muchos públicos que no lo están. Ellos vienen a la sala y no entienden sobre qué va esta música. Entonces activan algunos otros instintos, los instintos emocionales en primer lugar. Desde luego, algunas cosas sí pueden transmitir a través de detalles, cuando tocas de una manera briosa, más alta. Pero hay matices que son muy finos, piano, pianísimo, cuando en una sala para 3.000 personas tocas muy bajito y después de eso percibes esta pausa, una pausa muerta, profundo en una sala llena con 3.000 espectadores y tú puedes controlar esa pausa, es como una droga. Es muy difícil explicar de qué estoy hablando, pero si tú entiendes cómo puedes manejar la sala, manejar este silencio sepulcral, esto vale mucho. No se puede lograr en cada concierto, es verdad. ¿Usted toma en cuenta las características de cada público en particular? Sus preferencias, su nivel de preparación. No, yo no pienso en eso. Si toco en Londres, en Viena, en Nueva York, Río de Janeiro, en Tokio, o en alguna ciudad aislada, o en una sala pequeña de un país pequeño, no digo que conozco qué tradiciones tienen, y por eso interpretaré la melodía de este modo. Siempre toco del mismo modo, con la misma dedicación a la obra. Siempre me entrego al 150%. Muchos, cuando llegan a un cierto nivel en su carrera, empiezan a tocar de una manera menos notable, menos impresionante, digamos así, sin gastar mucho sus recursos emocionales. De todos modos, su carrera sigue avanzando. Hay muchos ejemplos de este tipo, pero en su mayoría, esta gente se hace más y más aburrida cuando toca. Suelen seguir tocando, siguen con su carrera, pero dejan de ser interesantes para muchos. Pero siguen con su carrera. Pero ahora el ritmo de la vida es distinto. Ahora no se puede engañar al público. No lo perdonarán jamás. Puedes no dedicarte el 100% a la música en algún concierto, pero si se convierte en una tendencia, el público lo entenderá de inmediato y te abandonará, porque no en cada país tienes una historia de amor virtual, como lo llamo yo, con el público. No es para toda la vida, tienes que volver a confirmarlo con diferentes tipos de actividades, igual que cuando se trata de relaciones entre un hombre y una mujer. Es lo mismo. Y no se puede conquistar a cada público de una vez. Es una labor. Y tienes que confirmar el cortejo con tus acciones, como en cada concierto, que tienes que poner este público a tus pies. Usted es reconocido por sus iniciativas de popularizar la música clásica. En Rusia sobre todo, porque en Occidente y en Estados Unidos sí deberían popularizarla, pero Rusia lo necesita 3 veces más, es verdad. Hay quienes opinan que si la música clásica se vuelve objeto del gusto popular, podría verse condicionada por las leyes del mundo del espectáculo. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Es posible acercar la música clásica sin desvalorarla? Es que ya forma parte del negocio del espectáculo. Esto empezó hace 20 años cuando famosos cantantes de ópera cantaban en estadios deportivos e intentaban instruir al público, pero a la vez ganando con eso sumas enormes. Desde aquel momento empezó la penetración del negocio del espectáculo en nuestro sector clásico. Esto existe ahora también, pero yo quiero decir que jamás la música clásica será un género popular. Si la comparamos con la cultura rock o pop, es un porcentaje muy bajo. Se puede aumentar este porcentaje, pero jamás será masivo y hace falta recordarlo. Desde luego está muy bien cuando atraes a nuevos espectadores a las salas. Es a lo que me dedico en Rusia desde hace mucho tiempo y logro hacerlo. Estoy muy agradecido por mi suerte que a los conciertos de música clásica, no solo míos, sino a los de otros artistas también, viene gente joven. Por ejemplo, tengo el Festival Crescendo, que cuenta con una nueva generación de músicos. Se creó hace 5 años y mostró además que tenemos esta herencia, este vínculo entre diferentes generaciones de la gran escuela rusa musical. Esto dice mucho porque los participantes de este festival se hicieron populares en nuestro país. Empezaron a tener giras y tienen abonos para sus conciertos en filarmónicas.
empezaron a ser conocidos y la juventud viene a estos conciertos clásicos y esto es estupendo. Desde luego, no podemos ser rivales de la industria del negocio del espectáculo. Es un porcentaje enorme de gente, cantidades de dinero incomparables con la música clásica, desde luego. Pero seguimos con lo nuestro y seguiremos intentando atraer a más espectadores a nuestras salas. Pero usted, digamos, cede ante las demandas del mercado. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar? ¿La gente tiene que acercarse a la música o la música a la gente? Sabe, nunca voy a hacer lo que hace, por ejemplo, Vanessa May. ¿La conoce? Una joven que interpreta música clásica tocando el violín al son de ritmos contemporáneos. También es un cierto producto del negocio del espectáculo, pero que no tiene ninguna relación con la música clásica. ¿Sabe? Se pueden encontrar diferentes medios de popularización de la música clásica, pero también hay un límite, tanto de gusto como una línea de demarcación entre la popularización y el arte verdadero. Por supuesto, la época ahora es totalmente diferente, pero sin embargo, el espectador actual entiende lo que está pasando, sabe quién es quién y puede diferenciar lo verdadero de lo falso. Por eso yo estoy a favor de que, por supuesto, haya que interpretar los conciertos de Tchaikovsky y de Rachmaninoff, tanto el número 1 como el número 2, que conocen casi todos, y que ya se ha convertido prácticamente en música pop, refiriéndonos al pop clásico. Pero aparte de esto, hay una gran cantidad de muchas otras obras musicales que deben escucharse por la gente, y para mí es importante que esto pase en Rusia. Usted le dedica mucha atención a los más jóvenes. ¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones? Sabe, acabo de tomar parte en el jurado del concurso Tchaikovsky. Hubo una selección para el concurso. Es la primera vez que he aceptado formar parte del jurado. Para mí era bastante inusual, ya que cuando tenía 12, yo mismo participé y gané este concurso. Y ahora me encuentro con un estatus diferente, eligiendo a maravillosos músicos jóvenes que representan a una generación nueva, la que nos sigue, donde hay representantes verdaderamente increíbles. No solo hablamos del concurso Tchaikovsky, sino de una generación en general, la mía o una más joven. Nosotros tenemos un equipo maravilloso, un equipo verdadero, con intérpretes brillantes de los que nuestro país se puede sentir orgulloso. Esto sucede por inercia, gracias a la escuela soviética, porque realmente teníamos una escuela única. Esta ahora se ha unido a otras escuelas. Aunque muchos rusos se fueron al extranjero, ahora no tenemos, gracias a Dios, el telón de acero. Ahora tenemos libertad de circulación. Por ejemplo, los pianistas chinos, japoneses, estadounidenses, muchos de ellos tienen maestros rusos. Por eso, ahora no se puede decir lo que es una escuela de interpretación rusa, ya que se han entremezclado con muchas otras. Lo mismo pasa en el deporte. Cuando veo las Olimpiadas, el patinaje artístico, los entrenadores suelen ser rusos, se fueron de aquí por dificultades vitales, pero menos mal que ahora van regresando. También hay becas especiales, decentes, que están al nivel de las europeas o estadounidenses. Creo que esta tendencia debe continuar para que nuestros pedagogos, profesores y entrenadores vuelvan. En líneas generales, podemos decir entonces que la tendencia es positiva. Totalmente. Nosotros siempre estamos en un nivel muy bueno. ¿Cómo ve usted el futuro de la música clásica? ¿Cuál es el papel que ha de tener en la sociedad del siglo XXI? ¿Podría preguntarme algo diferente? Es que me gustaría acabar la entrevista con una nota optimista. ¿Eso quiere decir que las perspectivas son desalentadoras? No puedo predecir. Yo creo que la música clásica no morirá. Seguro que no, porque aquella música genial y aquellas composiciones que crearon Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Prokofiev, Shostakovich, seguirán viviendo eternamente. Y para ello van a necesitar a los que interpreten esta música genial. Por eso yo creo que la música clásica está condenada a la inmortalidad eterna. Si quería terminar con una nota optimista, permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo definiría usted lo que la música clásica le brinda al espíritu? Sabe, repito, no soy un conferenciante ni un musicólogo. Yo les invito a todos a un concierto de música clásica para entenderlo.
Sabe, es difícil explicar verbalmente. Ir a un concierto de música clásica no es una diversión, y eso lo deben comprender de antemano las personas que todavía no han ido nunca. Aprender a contemplar el arte a través de los cuadros o apreciar los poemas literarios o el cine es lo mismo. Yo creo que debe haber una cierta preparación para ello, pero cuando empiezas a entender el significado del arte y cuando te compenetras con él, entonces llegas a comprender que está recibiendo emociones exclusivamente positivas, emociones diferentes. Cualquier emoción ya te dé por llorar o reír, algo te va a suceder, y ese sentimiento te ayudará a vivir. Estoy seguro de ello 100%. La música clásica cura de cualquier adversidad de la vida, del mal humor, lo negativo. Te sientes simplemente mejor, y esto está demostrado 100%. Yo sé que no solo a mis conciertos, sino también a otros, traen gente que está enferma o minusválidos, y los médicos me hablaban de la evidencia de que después de los conciertos se sentían mejor. Por eso yo invito a todos a la sala de música clásica. Prueben, a ver si les gusta. Ahora sí, logramos una nota optimista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este ha sido el gran pianista Denis Matsuev. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Y hablar sobre la cuestión de quién toca con qué estilo y si está relacionado con una época, no creo que sea así. Su repertorio está compuesto por una innumerable serie de obras maestras que otros grandes músicos o incluso los mismos compositores ya han interpretado antes que usted. A la hora de tocar, ¿qué influencia tienen las distintas interpretaciones que uno ha escuchado? ¿Condicionan de alguna forma o, por el contrario, amplían las posibilidades? Es una pregunta muy buena. A mí me gusta siempre. ¿Si deben los músicos jóvenes escuchar las interpretaciones famosas? Sí, yo creo que sí. Hace falta escuchar incluso varias interpretaciones seguidas, porque desde luego al principio vas a copiar, pero luego vas a insertar tu talento. Tu propia personalidad saldrá a primer plano. Es muy útil, aunque todo es muy individual, desde luego. Yo en mi época escuchaba un gran número de todo tipo de grabaciones. Richter, Gorovitz, Sofronitsky, Michelangelo y a muchísimos otros. Y desde luego les imitaba en sus interpretaciones, en su manera, en su sonido, en su frase, en su accesibilidad. A un músico genial siempre lo reconoces. Cuando escuchas tocar a Richter, siempre sabes que es Richter. Cuando a Gorovitz, sabes que es Gorovitz, etc. Quisiera que cuando escuchen mis grabaciones puedan reconocer que el que toca es Matsuev. Es un factor determinante de un gran artista. Se suele decir que la música profesional requiere de muchísimo trabajo y de un esfuerzo constante en perfeccionarse. Usted, en cambio, en más de una oportunidad, ha dicho que le dedica muy poco tiempo a los ensayos. ¿Qué es lo que le permite continuar su desarrollo profesional? Yo no digo que no ensaye. Si tengo 160 conciertos por año, cada 2 días estoy en escena, y eso significa mantener la forma. Desde luego me aprendo cada nuevo repertorio, pero por otro lado, cuando estoy con el instrumento, no puedo estar con él 10 horas, como lo hacen muchos. No es un reto. Por esto Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a conversar con uno de los más grandes pianistas de nuestra época, Denis Matsuev. Denis Matsuev nació el 11 de junio de 1975 en Irkutsk, en el seno de una familia de músicos. Fueron precisamente sus padres los primeros tutores del futuro virtuoso. El despegue de la carrera creativa de Denis Matsuev empezó después de su victoria triunfal en el 11º concurso internacional Tchaikovsky, que tuvo lugar en 1998 en Moscú. Hoy en día su cartelera de actuaciones ya está fijada con años de antelación y la realiza con irrevocable éxito en los mejores escenarios del mundo. En 2004, Denis Matsuev firmó un contrato con la empresa BMG. El resultado de su colaboración lo constituyeron unos cuantos álbumes en solitario.
En febrero de 2006, el pianista entró a formar parte del Consejo para la Cultura y el Arte del presidente de la Federación de Rusia y en abril de 2006 fue honrado con el rango de Artista Emérito de Rusia. En 2010 al pianista lo condecoraron con uno de los galardones musicales más prestigiosos del mundo, el Premio Shostakovich. De acuerdo con el decreto del presidente, en junio del mismo año, Denis Matsuyev ganó el Premio Estatal de la Federación de Rusia en la esfera de la literatura y el arte por el desarrollo y la propaganda del patrimonio musical ruso. Buenos días. Sabemos que usted tiene muy poco tiempo, así que muchísimas gracias por haber encontrado un momento para hablar con nosotros. Gracias, buenas tardes. El material musical en el que se basan los artistas es el mismo para todos. Pero cada gran personalidad de la música suena de forma particular. ¿Cuáles diría usted que son los factores que determinan la formación del estilo individual? Si aquí en mi lugar estuviera sentado un musicólogo o un crítico musical, seguramente en un momento dado habría dicho algunas palabras científicas que como norma suelen decir. Pero yo suelo expresarme a través de la música, en el escenario. Porque lo que pasa cuando uno sale al escenario son cosas místicas, mágicas y totalmente impredecibles. Desde luego, cuando diferentes personas tocan las mismas notas, en ese momento sí surge un enigma. ¿Por qué uno lo hace genial y otro, como un principiante, y nadie quiere escucharle? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Puede ser que esta sea la magia del talento, la magia del carisma. Me parece que, en primer lugar, aquí todo depende de que si uno tiene o no química. Llamo química a la relación con la música, el contacto con el instrumento y, desde luego, el poder unirse con la imagen que quieres crear. Y, por supuesto, el contacto con el público, porque, sea como fuere, siempre salimos a tocar para el público. El público es lo principal para nosotros. Es el público el que siempre tiene razón. Estoy convencido de que el público es el espectador más honesto, desde luego tu propio punto de vista y también el de tus íntimos, cuya opinión aprecias, es muy importante. Pero aquí, vuelvo a repetir, existe una cierta química entre el compositor, el músico que sale al escenario y el público. Y esto es lo más importante. Desde luego, es imposible hablar de cómo sucede exactamente, porque son cosas totalmente impredecibles. Ya te puede llegar la inspiración o tener contacto con el compositor, con Dios, no sé con quién, o no. Es muy difícil explicar esta sensación con palabras. Pero, independientemente de aspectos impredecibles o del estado de ánimo, hay una constante en la forma de tocar de cada músico. Un estilo propio que está presente durante toda su carrera y lo hace único e irrepetible. ¿Es solamente una cuestión de personalidad o el estilo también está sujeto a la influencia de factores como la época, la formación? Sabe, yo no creo que por vivir en un siglo loco tengamos que tocar más rápidamente y con una voz más alta. Creo que son cosas totalmente independientes, porque hace 100 años había virtuosos geniales que tocaban con mucho temperamento y eran diablos. Liszt, Franz Liszt, por ejemplo, el compositor y el pianista genial, que era un diablo en el escenario, al igual que Niccolò Paganini con el violín. El estilo no depende de la época, desde luego. Creo que en nuestra época, desgraciadamente, es más difícil encontrar a compositores contemporáneos. Según mi opinión, el último ha sido Dmitri Shostakovich, y eso si hablamos de todo el mundo. Los músicos sí que hay, gracias a Dios. Sus preocupaciones profesionales. No puedo decir que no pierda la calma, pero tengo otro tipo de emoción, una emoción creativa. No se trata de que las rodillas me tiemblen o de un pulso más acelerado. El pulso sí está acelerado, pero por otros motivos. Todo me hierve por dentro, en el buen sentido de la palabra. Quiero salir al escenario lo más rápido posible y sentarme delante del piano. Esta es la emoción. Estoy nervioso, pero en el buen sentido de la palabra. Para mí es siempre una fiesta. Para mí es un enorme impulso para salir rápidamente a la escena y empezar el concierto ya. Vamos a seguir hablando de este y otros temas, pero después de una pequeña pausa.
continuamos en el mágico mundo de la música con Denis Matsuev. Usted ha estado dando conciertos en todos los rincones del planeta. ¿Hasta qué punto ha logrado descifrar la fórmula para conquistar al público? No podré formular recetas exactas de cómo obtener el éxito y conquistar al público, porque en realidad no sé cómo lo he logrado. Hay estados que uno no puede controlar. Puedes dedicarte totalmente a la obra y volviendo a hablar de unos momentos de automatismo, puede ser que en este caso, cuando te metes en una obra tan profundamente que dejas de controlarte, los elementos de automatismo no son algo negativo. Es en estos estados cuando se establece un contacto real con la música y con el compositor. Es muy, muy importante y es en ese momento cuando aparece un verdadero contacto con el público. Y, sin embargo, usted debe sentir la diferencia. Cuando hubo más contacto con el público, por supuesto, menos contacto. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se da cuenta? Al final del concierto normalmente este contacto tiene lugar. Siempre. Al final normalmente siempre, no puedo decir que en el 100%, pero en la mayoría de los conciertos espero que esto pase. Siento eso, pero desde luego no en cada uno de los 160. Esto no tiene que ver con el vector general del éxito del concierto. Pueden ser unos 2 o 3 horas, pero más no. Soy incapaz. Es la verdad. Pero esto no quiere decir que no ensaye. Ensayo porque el repertorio de los pianistas no tiene límites. Es enorme y yo soy muy tragón, como una esponja, cuando hay un nuevo repertorio. Creo que al tocar el instrumento durante más de 3 horas aparece un cierto mecanismo automático que no tiene nada que ver con la música, el contenido, la imagen. Por otro lado, es muy personal. Para unos 2 horas son suficientes, para otros ni siquiera 10. ¿Pero no es necesaria una habilidad automática? Pues depende, yo jamás lo he necesitado, jamás he tocado escalas musicales, odiaba hacerlo ya de niño. Yo no lo necesitaba. O sea, ¿está queriendo decir que usted concientiza cada instante en el transcurso de todo el concierto? ¿Que no toca automáticamente en ningún momento? No quisiera que aparecieran. Desde luego no puedo decir que en cada uno de los 160 conciertos por año no haya ningún momento cuando paso a actuar mecánicamente. Soy un ser vivo y puede suceder cualquier cosa, pero intento evitarlo. O sea, más bien es una excepción. Creo que sí. Usted da 160 recitales al año. ¿Cómo hace para que cada concierto no deje de ser un acontecimiento? Para no perder la pasión con la que interpreta. Sabe, un minuto antes de salir al escenario, yo suelo abrir un poco el telón o la puerta que da al auditorio y miro la sala. No miro las caras de los espectadores, sino la sala llena en su totalidad, y escucho el murmullo de un minuto antes del concierto. Este murmullo es suficiente para que yo entienda que tengo que recuperar mis fuerzas ahora mismo y salir a la escena. Para mí es como un cierto dopaje, cuando veo la sala llena y todo el movimiento que tiene, o cuando la orquesta sale a la escena y empieza a afinar sus instrumentos. Para mí es una señal inmediata de que tengo que sintonizarme. Yo no me canso en los conciertos. Lo llamo escenoterapia. Los conciertos me dan energía, porque del público viene un impulso increíble. Cuando le das todo, te devuelve mucho más. Usted goza de una característica poco frecuente. No le teme a la escena. ¿Cuáles son